¿Qué tal, profesor? Saludos. Esta va a ser la entrega de nuestro proyecto, del proyecto sería de posición, velocidad y aceleración de un mecanismo plano. Primero que nada, tiene los objetivos, que es simular e implementar un mecanismo plano, además de realizar sus análisis respectivos de posición, aceleración y velocidad del mismo, mediante la aplicación de álgebra correspondiente. Bueno, en esta parte faltó adicionar la parte de la implementación del mecanismo de manera física. Para este proyecto se tuvieron que tener algunos materiales y equipos, que sería la computadora personal, un software de diseño, que en este caso fue AutoCAD, el Cinematron, que es el programa que nos proporcionó para realizar las simulaciones correspondientes de posición, velocidad y aceleración. Máquinas de procesos de manufactura sustractiva, adictiva y de unión, que nos ayudaron para maquinar nuestro mecanismo y las herramientas e insumos para la manufactura del mecanismo, que bueno, en este punto sería la solera que se utilizó para la manufactura. Aquí podemos ver nuestra introducción, nuestra fundamentación teórica que nos habla acerca de los tipos de mecanismos que hay, la cadena cinemática, conceptos básicos que se vieron durante la clase de dinámica de maquinaria. Aquí también podemos ver la definición de nuestro mecanismo, que es el mecanismo CLAN, que es un dispositivo mecánico coplanario diseñado para simular el sistema de locomoción de las patas de los animales, con la misión de sustituir a las ruedas en terrenos muy accidentados. La conexión consta de un marco, una manivela, dos balancines de apoyo y dos acopladores, conectados mediante articulaciones cilíndricas. Podemos ver también algunas definiciones para, mm, para aceleración y velocidad. Bueno, aquí tenemos nuestro cronograma, que como tal no se respetó al 100% por cuestiones de paro y tiempo. Tenemos nuestro diseño de AutoCAD. El de la figura uno es el diseño que se me proporcionó por usted, el cual pues fue mi base para poder empezar con el proyecto. Se pasó a AutoCAD, que se muestra en la figura 2. Se muestra con unas medidas dadas por mí para poder comenzar la solución del, de posición. Aquí se puede ver sin acotaciones. Y bueno, para comenzar con el análisis de posición, primero se debieron de identificar las cadenas cinemáticas, que podemos ver que esta parte de aquí es RAD, RBA, RBC y RDC. Esta sería mi segunda cadena cinemática. Está un poco más amplia, un poco más grande. En la figura 6 se muestra mi primer cadena cinemática, pero con dirección de mis eslabones y la dirección de la misma. De esa cadena obtuvimos esta ecuación, que sería RAB más RBC menos RDC menos RDA. Todo esto igualado a cero. Bueno, de esta ecuación empezamos a hacer la solución, donde conocíamos magnitud y dirección de RAB, magnitud de RBC, pero no la dirección, magnitud de RDC, pero no su dirección, y conocíamos completamente RAD. Como se puede ver, aquí está una tablita que nos hace un resumen sobre estas incógnitas que se tienen. También se tiene aquí ya la dirección de cada uno, su magnitud, como tanto las incógnitas. Debemos de recordar que para comenzar con este análisis siempre debemos de tener dos incógnitas, ya que si no es así no se podría solucionar. Aquí tenemos nuestros cálculos en el Cinematron, que es, bueno, el solucionador 2x2 que nos ayudó a resolver estas ecuaciones de una manera más sencilla. Aquí tenemos diferentes casos. Tras la solución se obtuvo la tabla 3.
y obtuvimos de los valores de RBC y RDC, que eran nuestras incógnitas. Después de ello se comenzó con la segunda cadena, que fue un proceso bastante similar al anterior. También tenemos nuestra solución en el Cinematron para solucionar las mismas ecuaciones. Aquí cabe destacar que se hizo una igualación para poder resolver esto, puesto que si no se hacía esa igualación no se podría resolver la cadena cinemática, que fue dar los valores de RBA y RCE como, bueno, no es tan notable, pero en la simulación se pudo ver que RCE y RBA tenían la misma dirección, solamente que estaban unidos, tenían una inclinación de aproximadamente 20 grados, lo cual se consideró así para poder solucionarlo. Nuestras incógnitas eran RFE y RGF. Si no se hacía de esta manera, no obtenía solución la cadena cinemática. Aquí tenemos la tabla del recuento de nuestras magnitudes y direcciones obtenidas tras la solución, que sería la tabla 4. Aquí podemos ver cómo se comenzó a programar en el Cinematron. Podemos ver que se comenzó con el triángulo fijo que se tiene, que se comenzó como la base, puesto que de este mismo triángulo se tenía el eslabón de entrada, que sería RAB. Aquí se pueden ver las coordenadas, la construcción del triángulo, que sería RAD, RAG y RDG, que esta es nuestra base de nuestro mecanismo. Aquí se puede ver la simulación en el Cinematron de nuestra cadena cinemática. Bueno, se decidió dejar RDG y RBG, puesto que son eslabones que como tal están fijos, pero son parte del mecanismo para mayor visualización del mismo. Hasta esta parte se termina el análisis de posición y se continúa con velocidad. En velocidad debemos de retomar las ecuaciones que tuvimos de posición, ya que de esta forma podemos comenzar a la resolución de velocidad. Debemos de retomar las ecuaciones, puesto que serían las mismas, solamente debemos de notar qué tipo de velocidades tenemos. En este caso se tenían solamente velocidades tangenciales y después de ello se comenzó a hacer la resolución. Como se puede ver, aquí están los cálculos, las de que se transforman en real e imaginario, se reordenan la matriz y de esta forma se obtienen los valores de omega BC y omega DC. Después de ello se comenzó con la siguiente cadena cinemática, que es la segunda. Este mecanismo solamente cuenta con dos. Igualmente debemos de hacer una igualación entre velocidades, que sería la velocidad CE con la velocidad de BC, puesto que son las mismas velocidades, debemos de tener esa consideración para poder hacer la solución. De la misma forma que de la primera cadena cinemática se hace la matriz y se obtienen los valores de omega Fe y omega GF, que serían nuestras incógnitas. Posteriormente continuamos con el análisis de aceleración, que igualmente se deben de retomar las ecuaciones de posición. Nuestra primera cadena nos, nos tiene tres eslabones, bueno, en realidad serían cuatro, pero uno no se toma en cuenta puesto que no se mueve, por lo tanto no tiene ni aceleración ni velocidad. Entonces quedaría RAB, BC menos DA. En este caso debemos de recordar de las clases que nuestro eslabón de entrada solamente tiene aceleración normal y no tangencial, por lo cual debemos de tener cuidado en este paso para no cometer algún error. Y como lo sabemos, es,
Para cada eslabón tendremos tanto velocidad tangencial como velocidad normal. Se hace un proceso un tanto similar al de velocidad, e igualmente se separa en real, imaginario, la forma matricial, y de esta forma se obtienen los valores de nuestra aceleración de BC y DC. Es un proceso análogo para la segunda cadena cinemática, y aquí se pueden ver nuestros resultados de posición, que aquí ya se puede ver en el Cinematron. Bueno, los resultados que se obtuvieron en el Cinematron, que sería nuestra cadena cinemática completa. Aquí se muestra en la figura 28 el mecanismo en dos diferentes posiciones. Y en la figura 29 se muestra cómo, si no se tomaba en cuenta un caso, que en este caso sería el caso 12, tendríamos una solución errónea, ya que este caso nos arroja dos soluciones. Debemos de tomar la solución correcta, que aquí se puede ver que se tomó la solución uno, pero en realidad la correcta es la solución 2, para tener nuestro eslabón de entrada en el lugar correcto. Aquí se muestra cuando se dieron unas dimensiones erróneas para que nuestro mecanismo se indeterminara, y pues poderlo anexar al reporte, que sería en la figura 32 y en la figura 33. Para velocidad, este fue el código que se utilizó en el Cinematron para los cálculos de velocidad. Aquí se pueden ver los polígonos de velocidades, que este sería el de nuestra primera cadena cinemática y el de nuestra segunda cadena cinemática. Como se puede observar, están cerrados en todo momento, por lo cual corroboramos que nuestros cálculos de velocidad son correctos. Se tienen nuestras gráficas de aceleración, tanto en X como en Y, de velocidad contra posición, que debemos de tener cero en nuestros puntos máximos y mínimos. Aquí se puede notar que está en cero en los máximos, está en cero en los mínimos, por lo cual también podemos corroborar que está programado de la manera correcta. Para aceleración fue un proceso similar. También debimos de programar los puntos para corroborar que nuestros cálculos estuvieran realizados de la manera correcta. También debemos de hacer una comparación, pero en este caso es velocidad contra aceleración. Y de igual manera debemos de tener cero en nuestros puntos máximos y mínimos. Aquí se puede notar que está en cero en los puntos máximos, cero en los puntos mínimos. Aquí está en cero en los puntos máximos y cero en los puntos mínimos, por lo cual podemos saber que nuestros cálculos fueron realizados de la manera correcta. Respecto a la manufactura, debimos de hacer una escala adecuada para poderlo hacer, ya que si no lo hacíamos así, quedaría un mecanismo bastante grande, lo cual sería algo tedioso al realizarlo. Aquí tenemos nuestras magnitudes que se programaron en el Cinematron. Podemos notar que a cada magnitud se le quitaron 4 centímetros para que se hiciera un poco más pequeño el mecanismo y fuera más accesible. Aquí se tiene el proceso del corte de los eslabones. Antes de eso, pues se debió haber marcado. Se marcaron los eslabones y se realizaron los cortes. En la figura 54 se muestran los eslabones cortados. En la figura 55 se puede mostrar cómo se hicieron la calibración de radios de cada uno de los eslabones para posteriormente buscar el centro de este eslabón y poder hacer unos orificios que serían nuestras conexiones entre eslabón. Se realizó con el taladro de titanio, con una broca de 1/4. Posteriormente se realizó el armado. Se puede notar en la figura 57 que se utilizaron tuercas y rondanas para dar una separación y que no chocaran al mover los eslabones. Y finalmente en la figura 58 se puede mostrar el armado final del mecanismo. Se muestran nuestras conclusiones y la bibliografía. Bueno, este es el mecanismo armado.
ya está terminado. Se utilizó una manivela, ya que el motor era bastante difícil de acoplar. Y esta es la función de nuestro mecanismo. Bueno, cabe recalcar, bueno, se mostrará la simulación de nuestro proyecto en el Cinematron. Aquí se puede ver nuestro código y esta es la simulación de nuestro mecanismo. Aquí se pueden ver nuestras gráficas. Esto sería del punto uno. Nuestro punto uno sería este, que sería el punto P. Y se puede notar cómo está en cero, en los máximos y en los mínimos. Y pues sería algo análogo para los demás puntos. Esto sería todo, profesor. Fue el mecanismo CLAN del equipo 7.